La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Fe, esperanza y amor. Vamos a estudiar tres palabras, hermanos, que tienen que ver con obras. Nosotros somos salvos sin las obras de la ley. O sea, Cristo cumplió la ley. Entonces Él, que cumplió la ley, se va al Señor y nos manda el Espíritu. Ese Espíritu que ya cumplió la ley, nos ayuda. A ese Espíritu se le conoce el Espíritu de fe. En ese Espíritu ya está la ley. Ese Espíritu ya lo cumplió, Cristo ya cumplió la ley. En ese Espíritu debemos de andar en ese Espíritu, no en el espíritu de la carne, en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu de la fe. Pero necesitamos fe, esperanza y amor. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en relación a esas tres obras. Son tres obras en lo que me voy a enfocar. Entonces, Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Fíjense bien. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra, ahí está una obra, de la obra de vuestra fe. O sea, de caminar en el espíritu de la fe. Del trabajo o de la obra de vuestro amor. Ahí está otra obra, otro trabajo. ¿Okay? Pero tienen significados diferentes. Pero es obra. Del trabajo o de obra de vuestro amor y de vuestra constancia, otra obra, de vuestra obra en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok. La primera palabra en el griego hay sinónimos hacia el hebreo y el arameo, no en el español. Entonces, yo quise sacar estas palabras y las vamos a separar. Nos vamos a enfocar en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, o sea, del ergón de vuestra fe. ¿Qué es ergón? Vamos a ver lo que es ergón. Ergón, en el diccionario dice, negocio, empleo, aquel que se ocupa cualquiera. 2. Cualquier producto, cualquiera que sea todo lo realizado a mano, arte, industria o mente. 3. Un acto, un hecho, cosa hecha. Se enfatiza la idea de trabajar en contraposición a lo que es menos que trabajar. O sea, en simples palabras, hermanos, trabajar en la obra del Espíritu Santo es trabajar en la fe. El Espíritu Santo lo recibimos gratuitamente por escuchar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir el pecado que está en nosotros. ¿Cuál es el pecado? Las obras de la carne. Entonces tenemos dos espíritus. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero también está el pecado en nosotros. Entonces, si andamos en el Espíritu de la fe, de la ley que ya Cristo cumplió, es un espíritu. Ese espíritu lo recibimos gratuitamente. Si andamos en ese espíritu, entonces vamos a poder darle intereses al Señor. Por ejemplo, Jesús hizo una parábola de los talentos en donde nos da talentos.
Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, ahí es en donde nos da el talento. Nos dice, ok, hijo mío, tú ya recibiste en la carne el testimonio de Cristo Jesús, ahora yo te doy mi Espíritu, ponlo a trabajar. Al Espíritu, ponte a trabajar porque quiero intereses. Y ahí está la parábola de los talentos. Entonces, o sea, de otra forma, también Pablo lo dice, que debemos de mantener el Espíritu vivo. No debemos de dejar enfriar el Espíritu Santo. No debemos apagar el Espíritu Santo. No debemos entristecer al Espíritu Santo que ya está en nosotros. Es un espíritu. Es un espíritu venido de Dios. Entonces, a través del espíritu de la fe, podemos conquistar las cosas de la carne. ¿Ok? Entonces, a esa acción, en el griego es ergón, en el español es eso. O sea, básicamente Dios nos da un trabajo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando a los 12 años Él se quedó platicando, se quedó en el templo, sus padres vinieron a las fiestas, y ellos estuvieron ahí en las fiestas y se regresaron pensando que Jesús venía con ellos, pero resulta que Jesús no venía con ellos. Entonces lo empezaron a buscar y hasta que lo encontraron. Entonces le dijeron, ¿por qué nos haces esto, hijo? Y Jesús les dice, ¿qué no saben? Que tenía que estar en los negocios de mi Padre. Básicamente estaba haciendo eso. Él que estaba caminando en el Espíritu de nuestro Padre Dios, ¿qué estaba haciendo? Andaba enseñándole a los maestros de la ley, a la edad de 12 años. A la edad de 12 años. Porque el Espíritu de nuestro Padre Dios estaba en Cristo Jesús. Ahí cabe esta palabra. O sea, Jesús estaba trabajando en los talentos que Él tenía. No talento artístico, no. O sea, en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir en relación a la fe. Nos vamos a enfocar en la fe. Eso es un espíritu. El Espíritu de Dios ya lo tenemos. Pero tenemos que poner por obra lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, muéstrame la fe que tú dices tener sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No es yendo a misa, no es confesándose, no. Las obras son tener confianza en Jesús. O sea, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, me pega una enfermedad. Tengo el Espíritu Santo. El Señor me puede sanar, pero el Señor puede decir, ya vente conmigo. Entonces, ¿de qué debo de hacer yo? Yo debo de tener confianza en el Señor. El Señor dice, no temas. No temas. Entonces, no debemos de temer. Entonces, si yo no estoy en el Espíritu, si me la paso viendo televisión y me la paso en el mundo, ando en fiestas y me dicen, ¿sabes qué? Tu enfermedad se agravó. Yo voy a tener miedo. Yo voy a decir, yo no me quiero morir. No, mis hijos o lo que sea. ¿Por qué? Porque ando caminando en la carne. No le estoy dedicando tiempo a caminar en el Espíritu. El Espíritu de Dios ya lo tengo. Ya lo tengo. Pero si ando en las cosas de la carne, entonces no voy a tener paz. No voy a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque no le dedico tiempo al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le dedica tiempo de dos formas. Leyendo y estudiando la Biblia, escuchando la palabra de Dios. O sea, tú ahorita aquí le estás dedicando tiempo al Espíritu Santo.
porque es palabra, aquí le estoy compartiendo palabra de Dios. Y 2, orar. Jesús dijo, oren. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. A la carne le va a dar miedo la muerte. A mi carne es débil. Entonces, la única forma que mi carne, para yo dominar los deseos de mi carne, mis deseos carnales, es estando en el espíritu. O sea, leyendo, estudiando la palabra de Dios y orando. Todos los días. Necesitamos todos los días. Entonces, en la medida que estamos en el espíritu, fíjate lo que dice Santiago en el 20, mas quieres saber, hombre vano, o sea, hablando de vanidad, que la fe sin obras es muerta, en el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que la fe se perfecciona cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Ahí se perfecciona la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo todo su trabajo en nosotros y nuestra alma, nuestro espíritu también. En el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo. Pero si no hacemos obras, el Espíritu Santo se nos quita. Se nos quita. Una persona recibe el Espíritu Santo porque escuchó el Evangelio, pero andaba con la mujer de su prójimo. Jesús dijo, ustedes tienen las llaves del cielo. Ustedes tienen las llaves. Ustedes tienen el poder de perdonar pecados. ¿Qué hizo Pablo? Le dijo, esa persona que anda con la mujer de su padre, ya lo entregué a Satanás. O sea, se le quitó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como una persona que tiene el Espíritu Santo va a andar con la mujer de su padre. Entonces dice, esa persona ya lo entregué a Satanás. Entonces esa persona puede ir y congregarse, pero esa persona es hijo de Satanás. O sea, no va a poder amar, no va a poder tener paz, aunque vaya todos los días. ¿Por qué? Porque ya se le entregó. Ahora, si él se aferra, si él sigue yendo a la iglesia, si él escucha el Evangelio una y otra vez y el Señor le quiere abrir el entendimiento, bueno, es el Señor el que abre el entendimiento. Pero el Señor nos da la potestad a nosotros. Él nos da la potestad a nosotros. Entonces, ahí es en donde ponemos por obra la obra, el ergón de la fe. El ergón de la fe. Fíjense cómo lo dicen en el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, está un cuerpo, tú miras un cuerpo que ya no tiene espíritu. No, pues fíjate que se murió Ramón. Oh, sí. Híjole, no, pues le hacen un sepelio ahí. Entonces vamos y vemos el cuerpo de Ramón. No tiene cuerpo, o sea, no tiene espíritu, está muerto. Está muerto. O sea, el Espíritu de Dios es un soplo de vida. Aún los animales tienen un soplo de vida. Tú puedes mirar a un perro, tiene un soplo de vida que habla simbólicamente de nosotros. Nosotros podemos ser perros, podemos ser puercos, podemos ser tigres, podemos ser leones, podemos ser lobos, podemos ser mulos o mulas, podemos ser burras también, burros o burras. La naturaleza nos enseña, ¿a qué soy semejante? A Jesús o soy semejante a los animales. ¿Soy como las ovejas o soy cabrito? Ando peleando con todo mundo. Entonces soy cabrito. Todos tendemos a ser cabritos, hermanos, y cabritas, sin excepción. Todos así somos.
Entonces tenemos que controlar eso como a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. O sea, no es que un día eras oveja y ya siempre vas oveja. No, a veces nos comportamos como ovejas, a veces nos comportamos como cabritos, a veces nos comportamos como perros, a veces nos comportamos como puercos. ¿Por qué? Porque nos enlodamos con el pecado. A veces, o sea, ahí está, a veces nos comportamos como mulos, como si no tuviéramos entendimiento. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a andar caminando bien. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo. Bueno, antes de regresar a Gálatas, déjenme leerles en relación a la fe. Cómo las personas en el Antiguo Testamento tuvieron fe y por lo tanto hicieron obras de fe. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús va a venir por nosotros. Esperamos al Señor, así como dice en Apocalipsis. Ahorita se los voy a leer. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos el Espíritu Santo, ya lo tenemos, pero tenemos que hacer morir las obras de la carne con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, sin eso no le podemos agradar a Dios, porque hay personas que dicen, no, pues yo ya tengo fe, ya que Jesús murió por nosotros, yo puedo hacer lo que quiera. No, hermano, ¿cómo vamos a hacer lo que quiera? O sea, no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos exhorta, nos consuela, nos edifica. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, si estamos trabajando, si estamos en el Espíritu Santo, tenemos paz para con Dios. Entonces dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por ejemplo, ahorita antes de terminar, termino de leérselo y luego les doy el ejemplo. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé viene, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y la gente se burlaba de él porque estaba construyendo un arca en un lugar donde ni siquiera había agua. Ahí están los burladores. Ahí es donde está la palabra de en los postreros días habrá burladores. ¿Cuáles son los burladores? Ellos están construyendo un arca y ni siquiera hay agua aquí. Está loco, está loquito ese cristianito. Entonces el Señor dice, construyan el arca. El arca la construyó Cristo, el Evangelio. Nos da el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Terminar la obra. ¿Cómo la terminamos? Haciendo morir lo carnal en nosotros. Ese trabajo nos corresponde a nosotros. Ya el Espíritu lo tenemos gratuitamente, pero tenemos que dar fruto, hermanos. Tenemos que dar fruto.
para que eventualmente Cristo venga al arca, a nosotros. Y es cuando nos da paz, cuando nos da gozo y nos ayuda a terminar la carrera. Y ya no morimos porque ya resucitamos juntamente con Cristo. Entonces, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía en la tierra de Ur, o sea, en Irak, lo que después era Babilonia, lo que después era Irak, es Irak. Le dijo, sal de ahí. Entonces el Señor lo llevó a lo que ahora se conoce como la tierra de Israel, lo llevó, vamos a decir, a Jerusalén. Entonces, y le dijo, ahora él no sabía a dónde iba, pero le hizo caso a Dios, él obedeció a Dios. Nosotros, hermanos, no sabemos a dónde vamos. Por ejemplo, cuando el Señor me da su Santo Espíritu y a través del Espíritu el Señor me dice, sígueme, y yo vengo con el Señor y soy conducido, el Espíritu Santo me dice, lee la Biblia. Entonces yo me puse a devorar la Biblia. Yo nunca pude, pero el Espíritu Santo puso el querer y el hacer, el deseo. Entonces yo me devoré la Biblia. Me la leí y cuando yo estaba, después de varios días de estar leyendo las Escrituras y estando meditando, entonces yo recibí del Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese lugar, esa es la tierra, hermanos, que no sabemos. Y esto es en parte nada más. O sea, solamente en parte profetizamos. Pero un día vamos a estar cara a cara con Él. Si obedecemos al Señor. Entonces, en realidad no sabemos todas las riquezas de Dios porque están escondidas en Cristo. Entonces, cuando tú sigues a Cristo, siendo conducido por el Espíritu Santo, entonces el Señor te da de lo que es Él y tú dices, ¡wow, Señor! ¡Qué bárbaro! O sea, te da algo que pues, no lo puedes describir, no lo puedes explicar. Y para allá vamos, o sea, solamente conocemos en parte. No lo conocemos todo todavía, pero con la ayuda del Espíritu Santo le creemos. Yo le creo al Señor. Por esa fe, Abraham salió de tierra de Ur, lo lleva a Israel, lo que ahora era tierra de Cam, y le dice, todo esto va a ser para tu descendencia. Y Abraham creyó. También le dijo, tú vas a tener hijos. Y Abraham creyó. Abraham obedeció. Y después le dijo, tú vas a tener, ofréceme a tu hijo. Y Abraham creyó y obedeció. Y él estaba a punto de matar a su hijo cuando el ángel le dijo, detente, ya veo que temes al Señor. Entonces, ¿qué hizo? En lugar de él ofrecer a su hijo, nuestro Padre Dios ofreció a su hijo en el mismo monte donde Abraham, en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, le dijo, detente. El Padre dice, yo voy a ofrecer a mi hijo. Este es Jesucristo. ¿Y dónde fue ofrecido? En el mismo monte donde Abraham tanto nos ama así el Señor. Entonces fíjense, ahorita que entra en la obra del amor, vamos a ver qué es Copos. Ahí vamos a ver que ese amor, eso que es desagradable, Cristo ya lo llevó. Fíjense, por la fe,
habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros vivimos en este cuerpo, que es la tierra de Israel, que esta es la Jerusalén, este cuerpo, este corazón, pero estamos como extranjeros. Eventualmente el Señor nos va a dar, ya tenemos el Espíritu, ya lo tenemos, ahí está, y ahí vamos a seguir viviendo en ese Espíritu, pero eventualmente nos lleva al Señor, nos saca de este cuerpo de muerte. Entonces ya eventualmente ya no va a haber engaños, ya no va a haber nada, solamente lo que es la felicidad, todo lo que la benignidad de Dios en nosotros lo vamos a poder ver, oler, sentir, escuchar, pero de una forma 100 veces mejor. Entonces dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Cómo recibió? Sara ya era una anciana, era una viejita. Entonces ella pudo concebir a Isaac. ¿Quién le dio la fuerza para concebir? Una viejita ya de 75, 85 años. O 90 años, ya tenía ¿cuánto les llevaba? Ahorita ya no me acuerdo. Abraham tenía ya casi 100 años y él le llevaba más de 10 años. Ya era una viejita, una ancianita, y pudo concebir a Isaac. Imagínate a la viejita, y la ayudó el Espíritu Santo. Ella pudo tener a su hijo. Entonces dice Sara, ¿quién más? Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo el multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Por ejemplo, Moisés le dijo al Señor, haz esto, o Moisés obedeció en todo, menos en una cosa. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vas a ver la tierra de lejos. Entonces Moisés murió en el desierto también, pero él pudo ver de lejos la tierra prometida, simbólicamente, que eso le pasó a Jesús. Jesús murió viendo de lejos la tierra prometida, pero es obvio, o sea, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús a quién vio en la transfiguración, a Moisés. Entonces ellos no recibieron el gozo, o sea, ellos no recibieron a Jehová en su corazón, no lo recibieron. Por eso nosotros, si creemos, somos bienaventurados. Bienaventurado el que cree. Y creer también quiere decir obedecer al Señor. Ama a tu prójimo, eso también quiere decir tener fe, porque el Espíritu no nos va a decir dale unos coscorrones o dale unos palazos a tu prójimo, no, eso es de la carne. Porque, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José también es simbólico, figura de Cristo, de que no dejaran sus huesos en Egipto, o sea, no se quedaron aquí. Jesús se fue, ascendió. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahí estaba escrito que José iba a esconder a Jesús por lo menos por 3 meses. ¿En dónde se escondió? En Egipto. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Jesús hizo lo mismo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que, o sea, el ángel de Jehová le dijo, después de la 9ª plaga, le dijo, vayan y preparen un cordero, está en Éxodo 12. Entonces él obedeciendo, o sea, él con su fe obedeció. Aquí está, por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque tenía confianza en el Señor. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Nosotros también, si tenemos la fe, tenemos el Espíritu de Dios, comemos la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. También por la fe nosotros pasamos el Mar Rojo. ¿Cuál es el Mar Rojo? Es este mundo, hermanos. Este mundo es el Mar Rojo. En este mundo hay asesinatos, hay homicidios, ahorita se los voy a leer en Gálatas. Pero nosotros podemos pasar como por tierra seca, porque somos bautizados en Cristo Jesús, o sea, muriendo a los deseos de la carne. Ese es el bautismo. Ser bautizados en Cristo es morir a los deseos de la carne. Eso es ser bautizados en Cristo. Y podemos pasar por el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios, figura de los demonios, hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O cuando vienen los espías a mirar a la ciudad, esta mujer que había escuchado acerca de los israelitas dijo, no hombre, estos israelitas nos van a matar. Entonces ella tenía temor. Entonces cuando ella los miró, los ayudó, porque nada tonta, dijo, no, Dios está con este pueblo, yo me voy a ir con este pueblo. Entonces ayudó a los espías. Entonces ella les dijo, oiga, prométame que van a tener piedad de mí, de mi familia. Entonces le dice, si tú cumples con el pacto, nosotros vamos a tener piedad. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella los ayudó a descolgarlos por el muro, y cuando vinieron a buscarlos, a los espías, ella los mandó por otro lado. Esta Rahab es la iglesia, hermanos, es simbólico de la iglesia. Los espías es la primera predicación, son los que predican el evangelio. Entonces cuando viene el pueblo de Dios, y cuando la prostituta, cuando nosotros andábamos en el mundo, éramos Rahab, éramos la prostituta, pero recibimos a los espías y nos ponemos de su parte, entonces el Señor nos toma a nosotros. Rahab, hagan de cuenta que Rahab era la tatarabuelita de José, el esposo de María.
Rahab es ascendencia del rey David, de Salomón, una prostituta. Vayan y miren en el capítulo 1 de Mateo, la genealogía de José. Se pensaba que Jesús era hijo de José. Apagaron fuegos por la fe, impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, la fe, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que tener confianza en Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, del Espíritu y de las buenas obras, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de esperar a Cristo Jesús. O fíjense, aquí les voy a, ahora sí vamos a Gálatas 5, a 19 al 24. Por ejemplo, en el 16 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, anden en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Eso pasa en nuestra mente. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ya tenemos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora sí vamos a los... Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hechicerías tiene que ver también con falsas doctrinas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías hablan también de falsas doctrinas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo... O sea, fíjense, hay una amonestación primero en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos amonesta, nos exhorta, pero también lo podemos hacer en la carne. Los amonesto, Gálatas. ¿Por qué? Porque ya se andaban queriendo justificar con las obras de la ley. Entonces, si ustedes se quieren justificar con las obras de la ley, no van a, ustedes caen de la gracia, y al caer de la gracia el Espíritu Santo no los va a ayudar, no les va a ayudar, y eventualmente, ¿qué van a hacer? Estas cosas. No van a poder contra estas cosas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
mas el fruto del Espíritu es, aquí está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces aquí está el amor, la paciencia y el amor, que es fruto del Espíritu. Ahora vamos al amor. Está la fe. Ahora vamos a estudiar el amor. Si yo hablara lenguas angélicas, 1 Corintios 13, del 1 al 7, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Vamos a decir, hermanos, que en 1 Corintios 7 está una persona que habla en lenguas, tiene el espíritu, pero anda con la mujer de su padre. Pablo le quita el espíritu, lo entrega a Satanás. Entonces ya no tiene el espíritu. Ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque no está amando. No está amando. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como una guitarra eléctrica desafinada, o como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que, acuérdense, la fe es por el Espíritu Santo. Si yo tuviera todo esto, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. De esto está hablando Pablo a los hebreos cuando dice, ellos no recibieron la promesa. O sea, ellos creyeron por el Espíritu. Pero ¿cuál era el Espíritu? Son ángeles. No es el ángel de Jehová, o sea Cristo, no Dios, no Cristo, no el Padre. Los ángeles, hermanos, por ejemplo, cuando Juan tiene la visión, él ve a Jesús, pero y luego le termina de dar la profecía un ángel. Y Juan quiere adorar al ángel y le dice, no, o sea, como diciendo, yo no soy Jesús, yo no soy Jehová, no, adora a Dios. Yo soy como tú, yo soy un consiervo tuyo, o sea, no hagas eso. Entonces nosotros podemos tener a los ángeles, al Espíritu de nuestra parte, pero necesitamos a nuestro Padre Dios y a Cristo. Fíjense, y Cristo lo dice así, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está bien explicadito, hermano. El que me ama. ¿Tú crees que yo soy el Hijo de Dios? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ok. Cumple mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Hónralo. ¿Cree que es Él? Ok. ¿Tú crees que yo soy Jesús? Ok. Dice Jesús, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, y tú no quieres amar. Entonces no estás cumpliendo los mandamientos. O sea, cuando no estás amando, no estás honrando a Cristo, no estás cumpliendo ninguno de los dos. Ya tienes el Espíritu. Hablas en lenguas, por ejemplo, yo tengo el conocimiento de la palabra, lo tengo. Pero si no tengo a Cristo, nada soy. ¿De qué me cuesta? O sea, ¿de qué me sirve entender todos los misterios de Dios si no amo? No me sirve de nada. Entonces, fíjense. Ahora, no que yo pueda amar sin Cristo. No puedo. Entonces, por eso necesitamos esperar la venida de Cristo a nuestros corazones. Entonces Cristo lo dice así, el que me ama,
mi palabra guardará. Por ejemplo, a sus discípulos les dice, ok, ustedes hagan esto, hagan esto, hagan esto. Murió Cristo, ellos hicieron lo que Cristo les dijo, pero aún ellos estaban sin entendimiento. Entonces eventualmente se les olvidó que Jesús les dijo que iba a resucitar. Entonces resucitó y le dice a María Magdalena, ve y diles. Y no le creyeron. No le creyeron. Entonces, ¿por qué? Porque Dios todavía no les había abierto el entendimiento. Entonces, una vez que viene Jesús, les abre el entendimiento, hermanos. Entonces, eventualmente ellos fueron llenos del Espíritu de Cristo. De Cristo. Porque ya Cristo les había dado el Espíritu Santo. Eventualmente ellos recibieron a Cristo, o sea, entraron en la tierra prometida. Ellos, o sea, Jesús vino a sus corazones, o sea, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú no guardas la palabra de Cristo, o sea, ya con el Espíritu Santo que lo tienes, tú decides no perdonar a tu prójimo, tú decides no amar a tu prójimo, entonces no vas a poder dar fruto. En la parábola del sembrador está bien explicado, hermano. Yo por eso siempre lo saco. Está bien explicado. Está la primera tierra, la que cae junto al camino. No es por ahí. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Entonces no dio fruto. La segunda, vienen unos y reciben el Espíritu Santo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, no dieron fruto. ¿Por qué? Porque todavía aman el mundo. Porque todavía aman el mundo. Entonces no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque hay piedras. Y cuando viene la persecución no pueden dar fruto. Ok. La tercera, cuando viene la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero tiene espinos. ¿Cuáles son los espinos? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. O sea, todavía aman el mundo. Tienen el Espíritu Santo, pero todavía aman el mundo. O sea, no están amando a Cristo. ¿Por qué? Porque si verdaderamente le creyeran a Cristo, pues Él dice, busquen las cosas de arriba. ¿Por qué buscan las cosas de abajo? No, pero con el dinero baila el chango. Esos son pensamientos tontos, hermano. Esos son pensamientos tontos. Esos son pensamientos de personas incrédulos o incrédulas. No creen. O sea, Jesús dice, búscalo de arriba. No, hermano, pero se ocupa dinero. Búscalo de arriba. Ese es el mandamiento de Cristo. Búscalo de arriba, no lo de abajo. Hermano, pero ocupamos dinerito. Búscalo de arriba y el Señor te va a dar para lo de aquí de abajo. Él no te va a dejar andar de mendigo ahí pidiendo. Cristo es dueño de todo, incluyendo del dinero. Incluyendo de dinero. Entonces hay gente que piensa que es más de Cristo. No, es que yo sé hacer negocio, yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro. Y por eso no dan fruto, o sea, por eso no tienen paz. Dios no les puede dar paz a esas personas. ¿Tú le darías, si tú fueras el Señor, tú harías eso? O sea, imagínate, yo siempre se los pongo así. Tu hijo viene y muere por Panchita. Entonces le dice, oiga, Panchita, honre a mi hijo, le dio su corazón para que usted viviera. Ok, está bien. Y viene Panchita y se pone borracha, se pone marihuana, se pone a hacer de todo. O sea, entonces viene y le dice, oiga, usted no tiene amor a mi hijo que le ofreció su corazón para que usted viviera, para que usted tuviera una vida digna. No, sí creo, hermano. Gracias por su hijo que me dio su corazón. Pues honre a mi hijo, ¿para qué anda haciendo las cosas que hace?
Hónrelo. No, no, sí lo honro. Y nomás en cuanto sale de la presencia se va y anda de prostituta, anda haciendo de todo. O sea, lo dice de labios solamente. Lo dice de labios solamente. Entonces, cuando somos así, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Señor, soy un hipócrita, Señor. Usted lo sabe. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tienes a mi espíritu, ¿por qué no oras? Ah, bueno, entonces no pongas pretexto. Ponte a orar y ponte a estudiar la palabra de Dios. No le eches la culpa a la gente. Fíjense, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si se entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, y no tengo a Cristo, de nada me sirve. El amor es sufrido. Aquí está. Pero no le olvidé darles aquí está, fíjense lo que dice en el griego, que lo puse en español. Copos. Copos quiere decir una paliza. ¿Ok? So tiene tres, una paliza, eso quiere decir copos. O sea que la gente del mundo nos agarra a palazos. ¿Ok? A Pablo lo agarraron a varazos. ¿Ok? 40 menos 1, o sea 39. También quiere decir un golpe de pecho en la pena. O también es una pena. ¿Ok? Eso quiere decir copos. O sea, la obra del amor, la obra, el trabajo, o sea, un golpe de pecho en la pena. O trabajar, laboral, trabajo intenso unido a problemas, fatiga, también eso quiere decir. O sea, fatígate amando a tu prójimo. Eso quiere decir. Entonces, amar al prójimo no es hacer algo así cómodo, así como decir, yo voy a amar a mi prójimo, a ver, solamente cuando es fácil hacerlo. Por ejemplo, viene una persona y me dice, hermano, ¿me puede ayudar con $20? Sí, claro que sí, hermano, le doy $20. Eso es fácil, hermano. Eso es fácil. Si tengo los $20 para dárselos, si no los tengo, pues le voy a decir no los tengo. Pero si los tengo, eso es fácil. Pero si viene una persona y me pone unas patadas, o unas cachetadas, o unos trompos, si es una persona del mundo, o sea, como dice aquí literalmente, si viene y me pone una paliza, un día me pusieron una paliza, que le dejé, hermanos, a la persona, no hombre, le dejé la mano bien hinchada de los golpes. Sí, nomás me rebotaba la mano en mi cara, no, pues me dejó la cara así. Cuando era niño, era mi amigo. Nos peleábamos, algunas veces le ganó, pero una vez no tuvo compasión y me dio duro y que nomás se me hacía la cabeza para todos lados y no, pues no me lo podía quitar. Yo sé lo que quiere decir una paliza. Eso le hicieron a Jesús. Lo escupieron, lo golpearon, lo patearon, lo humillaron. Bueno, Jesús ya lo hizo por nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A Esteban, cuando lo estaban apedreando, él comenzó a recibir las pedradas. Pero como ya Jesús había llevado el castigo, Esteban, en el Espíritu de Cristo, ya no sufrió el dolor de las pedradas. Esa es la vida del cristiano que tiene a Cristo en su corazón, el que dio fruto. A lo mejor le dolió la primera parte del golpe de una pedrada, pero hasta de esas cosas, Dios me ha mostrado que hasta de las cosas más mínimas, hasta que un mosquito nos pique, hasta de esas, o sea, Dios, hermanos, hagan de cuenta que para nuestro Padre Dios, para Cristo Jesús, a su esposa no me la toca ni siquiera una hormiguita.
De verdad, o sea, yo he mirado y yo digo, wow, Señor, tú te preocupas con cosas tan insignificantes. O sea, a mí, yo me agarra el llanto cuando yo digo, wow, Señor, o sea, no cabe duda de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Entonces yo les digo, hermano, una persona que muere por la causa de Cristo, no sufre, no sufre. De hecho, a mí el Señor me mostró en un sueño. Yo no sé si me habló en relación al futuro de... Es la conversión de mi esposa, pero en esa conversión hay fuego, hay fuego. Yo no, o sea, porque tiene varias interpretaciones bíblicas, porque hay unas cortinas, yo sé lo que quiere decir la cortina, es la conversión de mi esposa. Ah, pero básicamente ahí donde estamos los dos, ella tiene miedo. Entonces yo le digo, no tengas miedo, no tengas miedo, para donde vamos está mejor. Entonces yo digo, pudiera ser que se quemó la casa, una guerra nuclear, nos quemaron la casa, o simplemente es la conversión de mi esposa. Por eso les digo, no lo sé. Pero aún ahí, nuestros cuerpos se quemaron. Pero no hay dolor. O sea, yo podía ver mi cuerpo quemándose. Mis ojos se evaporaron con el calor del fuego. Yo nunca había meditado eso. O sea, como el ojo, parte es gelatinoso, es húmedo, pues es lógico ya si uno se pone a analizar. Yo nunca lo analicé, nunca lo pensé, pero en el sueño lo entendí. O sea, con el fuego se deshicieron mis ojos y los de mi esposa. Pero seguíamos ahí, seguíamos vivos. Entonces, y que fue precisamente cuando cuando se me dio a mí el mensaje de llevar el mensaje de esperanza. O sea, subimos, vamos a decir, al cielo, al tercer cielo, qué sé yo, subimos. Y en ese subir están escondidos los ángeles y están dando instrucciones a las personas. Y ahí es en donde a mí se me dio ese mandamiento. Me dijeron, tú vas a hablar inglés y español y vas a llevar el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza está entre el evangelio y el fruto. Pero yo tengo que hablar siempre del evangelio para que lo entiendan. Está el evangelio y está el periodo de pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Por eso siempre estoy hablando de eso, porque ese es el mensaje que a mí se me dio. Por eso yo siempre estoy hablando de eso, el mensaje de esperanza. Y por eso siempre hablo de Romanos 5, del 1 al 5, que lo vamos a leer ahorita. Entonces, si se fijan aquí, es una paliza. Esa paliza la llevó Dios, la llevó Jesús. Entonces, eso es amar. Amar en la carne no es agradable. No es agradable. O sea, la gente te dice cosas. ¿Qué tienes que hacer? Tolerar. Pero Dios te ayuda eventualmente a tolerar a las personas difíciles. Yo lo digo así, yo se lo digo así, por ejemplo, a mis hermanos. Yo soy baquetón. Yo soy baquetón, a mí la gente me dice cosas y eso y el otro. Cuando ando en la carne, me enojo. Pero yo sé por qué me enojo, porque ando en la carne. Pero el Señor siempre está ahí para darme paz. Entonces lo único que hago es venirme a mi vida espiritual y el Señor me da paz. Entonces, nosotros siempre va a haber cosas, hermanos, contra las que ustedes puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tus padres, los que te causan esas cosas. Pero acuérdense, no son ellos. Se los voy a decir así. Viene Jesús, anda predicando. ¿Ustedes creen que que María amaba a Jesús? Era su hijo, ¿cómo no lo va a amar? ¿Cómo no lo va a amar? ¿Cómo no le iba a entrar el miedo de que lo fueran a matar?
Entonces Jesús anda predicando. Ya Jesús le había dicho a su madre, él tenía un propósito, él venía a morir por los pecados de la humanidad. Ahí es en donde habla, donde a ella se le iba a atravesar una espada. ¿Cuál es la espada? Pues eso, ver a su hijo sacrificado en una cruz. Esa es la espada. ¿A qué madre no le va a doler que le traten a su hijo así? Pero fíjense, María, influenciada por Satanás, porque viene y busca, o sea, carnalmente, en la carne, viene y anda buscando a Jesús, hacía como haciéndole mosca. Entonces le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen su palabra. En ese momento, ni María estaba haciendo la voluntad de Dios, o vamos a decir de Cristo, ni sus hermanos, porque sus hermanos no creían. Los católicos no creen que Jesús tenía hermanos. María tuvo muchos hijos y tiene nombre, ahí están en la Biblia. O sea, el hecho de la gente, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la Biblia católica o a lo que dicen los sacerdotes católicos? María tuvo muchos hijos, ¿ok? De hecho, hasta se menciona los nombres. Entonces no vamos a entrar en un debate sobre eso, es irrelevante eso. El que quiera creer que María no tuvo hijos, bueno, hay personas que dicen que María no pecó, bueno, pues ahí déjenlos, son personas cabezonas, no quieren entender, o sea, prefieren llevarse por sus propios razonamientos. O sea, la palabra de Dios dice, María misma lo dice. Hay personas que se los he dicho, no para, le digo, vaya y busque lo que es lo que dice ahí en Lucas 2. Glorifica mi alma, esta es María, inspirada por el Espíritu Santo, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios, mi Salvador. ¿Para qué ocupaba Salvador María? Porque ella también fue pecadora, pero Dios se agradó de ella. Aquí no vamos a sobresaltar los pecados de María, claro que no. Jesús murió por su madre. Y si a alguien le molesta que hablen de su madre, pues imagínate que a Jesús le va a agradar que hables mal de María. Tengan cuidado, hermanos. Entonces, María, ahora, esto lo permite Dios para Jesús enseñarnos. Si tu padre, si tu madre vienen en contra de ti a causarte problemas, tus hermanos, tus hermanas, no son ellos, hermanos. No la tomen personal. Es Satanás. Nuestra lucha no es contra personas. Entonces, si tus hermanos, si tus padres andan en la carne, te van a atacar. Entonces, que no te venga de sorpresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tus hermanos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa? Amarlos, o sea, déjate llevar la paliza. Así como lo dice en Primera de Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Fíjense, el amor no es jactancioso. Esta es la iglesia verdadera. Ahí está un falso profeta, ya se está amaneciendo. Cálmese, ¿cuál iglesia verdadera si ni siquiera entiende las escrituras? Entonces, tampoco nos vamos a poner a pelear con ellos. Pero una persona que dice, esta es la iglesia verdadera, ahí está, se está jactando. Nuestra prueba más grande, hermanos, es la incredulidad. Es la incredulidad. Y dentro del pecado, aparte del pecado, ese es el pecado de muerte, la incredulidad. Y de los pecados que todo cristiano tiene que vencer, tenemos que vencer, es el orgullo, hermanos. Yo puedo tener orgullo por conocer la palabra de Dios. Yo puedo tener orgullo de que Dios habla conmigo y me contesta lo que yo le pregunto. Yo puedo tener ese orgullo. Pero si yo me envanezco, pobre de mí.
ay de mí, porque me fue dado, o sea, ¿de qué voy a presumir? Por eso yo siempre les digo, ¿qué voy a presumir? No soy yo, es el Espíritu de Dios, no soy yo. Entonces, yo siempre le pido a mi Padre, Padre, no me deje caer en esas cosas, mejor lléveme, no me deje caer en esas cosas. Tengo su gracia, entonces yo le digo, Señor, y obviamente cuando uno actúa mal, cuando no soy paciente para con mi familia, con mis hermanos, yo a veces le he preguntado, Señor, ¿le tengo envidia a esta persona? O sea, algún predicador que anda predicando mal, ¿lo estoy haciendo por envidia o verdaderamente tengo que decirlo? Guíeme, Señor, guíeme. Entonces el Señor me ha llevado por el lado en donde no, está bien, o sea, dilo a la gente. Entonces de repente así digo, ok, pues para tal vez, porque sí siento algo, entonces yo sé que es el Espíritu de Dios, entonces digo, hay algo, a lo mejor es la forma de cómo lo digo, ¿verdad? Ustedes lo ven, hermano, bueno, mándenme ahí, hermano, a lo mejor es la forma de cómo lo dice, a lo mejor es esto, no sé, o sea, pero entonces yo le digo a mi Padre, le digo, Señor, lo estoy haciendo, lo estoy diciendo, pudiera ser de la forma de cómo lo digo, pudiera ser, ¿verdad? Porque si hay algo así de llamada de atención. Entonces fíjense, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El Señor también me había dicho ya en tiempo anterior, no te enojes, no te enojes. Yo le digo, ok, Señor, yo no me quiero enojar. Y de verdad, hermanos, yo no me quiero enojar con nadie. Pero cuando menos pienso, ¿saben cuándo es cuando me acuerdo de no enojarme? Cuando ya me enojé. Entonces yo digo, Señor, yo tengo ese espíritu, ¿por qué no? Tal vez porque en lugar de ponerme a orar mientras estoy en esa situación que me lleva a la ira, a lo mejor no oro. Eso es algo. Digo, ok, está bien, Señor. O sea, en lugar de ponerme a orar cuando la gente me está haciendo mal, o sea, cuando me enojo, más bien en mi mente debo de estar orando. Tal vez porque algunos de ustedes tienen ese problema. Tal vez por eso. Entonces yo digo, ok, Señor, entonces por eso lo comparto con ustedes. Para que no se enojen también. Entonces, el Señor me enseña a mí y luego yo lo comparto con ustedes. Para que no se enojen. No se enojen con su esposa. No se enojen con los que los critican. Si andan predicando la palabra de Dios, los van a criticar, se van a burlar de ustedes, les van a hacer cosas, les van a decir cosas. No se enojen, no se enojen. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Gozarse de la injusticia, hermanos, es como cuando una persona predica los 10 mandamientos para justificación. Eso es gozarse con la injusticia. Ándele, eso le pasa porque no va a misa. Ándele, eso le pasa porque no se confiesa. Eso es gozarse. Eso es diabólico, hermanos. Eso es diabólico. O sea, ¿tú le dirías eso a tu hijo? Ándele para que se le quite. No, eso no es de Dios. Dios no hace eso con nosotros. Dios se aparta de nosotros, que es diferente, pero Él sabe el dolor. Es algo temporal. Es el demonio, es Satanás quien nos da duro. Pero cuando tenemos al Señor, aquí está la cosa, que cuando una persona le desea mal a otro, aun aunque sea una persona incrédula, Jesús lo dice. Donde viene una viuda y le está tocando, Señor, escúchame, oye, Señor, y dice, si alguien tiene algo contra ti, aunque sea incrédula, Dios va a escuchar eso, aunque sea una persona incrédula. Entonces, amen a su prójimo, no se gocen de la injusticia, mas se goza de la verdad.
nos gozamos en que Dios, nuestro Padre Dios, nos dio a su Hijo unigénito para que lo prediquemos y en Él la gente eventualmente tenga paz. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor está claro, hermanos. Tenemos que bendecir cuando nos maldicen. Es fácil amar a los que nos aman. Eso cualquiera lo puede hacer. Un incrédulo puede hacer eso. Una persona satánica puede hacer eso. Tratar bien a alguien que lo trata bien. Pero a nosotros, para hacer luz en el mundo, necesitamos amar a aquellos que nos desean el mal. Debemos de bendecir a aquellos que nos maldicen. Ahí somos sal del mundo. Esa es la evidencia de que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ahora vamos a Upomoné, la obra de Upomoné, el trabajo de Upomoné, la obra de la paciencia. Es una obra, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir firmeza, constancia, aguante, una espera paciente, constante, un paciente perdurable, sustentador. Entonces, la paciencia, hermanos, si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, Dios, nuestro Padre Dios, el ángel de Jehová, le dijo a Moisés: tú vas a tener descendencia, pero no le dio el hijo luego. Tuvo que esperar 24, 25 años, siendo ya casi de 100 años, y Sara de 90. Entonces, tuvo que ser paciente Abraham. Entonces, nosotros debemos de ser pacientes en las pruebas también. Tienes hijos en la cárcel, en las drogas, hijos incrédulos. Sé paciente con el Señor. Dios está trabajando en ellos. Por tu fe, tus hijos son bendecidos. Tu esposa y tu esposo, mientras estén contigo, mientras te tengan respeto. No te tienen respeto tus hijos, ora por ellos. No son ellos. O sea, acuérdense, todos nos desviamos. ¿Okay? Incluyendo tus hijos. Tus hijos van a sufrir. Entonces yo siempre les digo a mis hijos: ustedes ustedes ya son cristianos, ya tienen el Espíritu de Dios, pero todos negamos a Cristo. Todos negamos a Cristo. Entonces, ustedes, para llegar a los pies de Cristo, para que Cristo venga a su corazón, ustedes van a sufrir. Su corazón va a ser amargado. Entonces yo les digo: arrepiéntanse, busquen a Cristo a la primera, no se esperen hasta el último. O sea, de una u otra forma, el Señor va a permitir que tu corazón vaya a ser amargado. Porque Cristo viene a los de amargado corazón. Si tu corazón no es amargado, Jesús no va a venir a ti. Ya tienes su recompensa. Entonces, si pedimos por nuestros hijos, pues van a sufrir, tienen que ser, o sea, los selectos, los que Dios eligió desde antes de la creación, es a los pobres, a los de amargado corazón. Por ejemplo, viene una persona: maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios o la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Él no era elegido porque tenía dinero. Él no era de los elegidos porque tenía dinero. Pero fíjense, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo mi Padre. Entonces le da los mandamientos de la segunda tabla y dice: yo los cumplo desde joven. Entonces dice: y Jesús le amó. ¿Por qué le amó? Porque ya el Padre andaba trabajando en él. Nuestro Padre Dios. O sea, ya el Padre se lo había dado a él. Entonces dijo: este es uno de los míos. Ok, lo conoció. Entonces le dice: anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso.
pero es uno de sus elegidos. Se lo dio el Padre. ¿Qué hizo eventualmente? Dios le quitó todo y eventualmente Jesús lo llamó. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. Él ya cumplía los mandamientos de la segunda tabla, no de la primera, en la carne. Y Jesús le amó. Ya cuando Jesús conoce a una persona, dijo, ok, esta persona no me quiere seguir, ok. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser amargado su corazón. Así como pasó que David no estaba ungido cuando lo ungió el profeta y lo perseguía a Saúl para matarlo. Eventualmente su corazón era amargado, de amargo corazón, de amargado corazón. Ese es el ajenjo. Pero aún así David no mató a Saúl, perdón. ¿Por qué? Porque era ungido de Jehová. Así de igual forma, si nosotros vemos a una persona ungida por el Espíritu Santo, no tenemos que maldecirlo, no tenemos que matarlo, o sea, debemos de comportarnos como David, ¿verdad? Escapárnosle, que nos avienta una lanza, pues hacernos a un lado, ¿verdad? Pero nunca, pues sí, nunca condenarlos. Nunca condenarlos. Ahora, a Saúl lo mataron. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. Pero David amó a Saúl. Siempre lo amó. Él cumplió, hermano. Saúl no cumplió y por eso lo mataron. Y a su hijo, al que amaba mucho también David. David cumplió, Saúl no cumplió, por eso lo mataron. O lo hirieron, él se mató solo, con su propia espada. Que eso le pasa a Satanás eventualmente. Él solito se va a matar con su propia espada, con su propia muerte, porque Satanás tiene la muerte. Entonces, como Jesús ya la venció, eventualmente Satanás viene a este mundo y él mismo se mata. Así de simple. Y se refleja también en los hijos de desobediencia, tan simple como eso. Entonces ahora vamos a lo que les mencioné ahorita, el upomoné, que tiene que ver con la paciencia. Vamos otra vez al versículo de entrada. Acordándonos sin cesar delante del Dios Padre nuestro, de la obra, pongan por obra, de la obra de vuestra fe, eso ya lo estudiamos, del trabajo de vuestro amor, que no es fácil, pero Jesús dijo, mi cruz no es difícil de llevarla, se puede hacer, hermano, se puede amar, se puede perdonar. ¿Ok? La cosa es de que para poder hacerlo necesitamos añorar, necesitamos anhelar a Cristo en nuestros corazones, hermanos. Necesitamos hacer eso. Créanle a Cristo, hermanos, créanle, o hermanas. Entonces, cuando Cristo viene a tu corazón, entonces vas a poder hacer lo demás, fíjense. Y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, ahí está la constancia de vuestro trabajo, o sea, upomone, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, Juan dice, dice Jesús, ciertamente vengo en breve. Y él dice, amén. Sí, Señor. Jesús, ven. Señor, te espero, ven. Señor, ven a mi corazón. Entrégale tu corazón a Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere tu corazón. Él ya puso el Espíritu en tu corazón a través de escuchar el Evangelio. A través del Espíritu Él te llama y te dice, o Él te llama y te dice lo que Él quiere de ti, pero Él, si te está llamando, si Él te dice, sígueme, o como te lo diga, porque no a todos nos lo dice igual.
Entonces tú acudes, tú le dices, Señor, ven a mi corazón. Entonces te puede decir, para que el Señor sea tu pastor. Porque aquí es en donde aplica el Salmo 23. Jesús es mi pastor, nada me falta. Tú lo puedes meditar antes de que venga Jesús a tu corazón. Tú puedes decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí estamos hablando de futuro. Pero ya una vez que Cristo está en tu corazón, Jesús es mi pastor y nada me falta. En verdes prados me hace reposar. Entonces, cuando Jesús es tu pastor, eso es lo que dice en la carta a los Hebreos, ya todos deberían de ser maestros. O sea, ya todos deberían de ser discípulos de Cristo. O sea, tú ya deberías de haber entendido el misterio de Dios, que te está llamando para que tú tengas ese conocimiento, le entregues tu corazón y Cristo reina en tu corazón y Él te dé paz, te dé gozo y te ayude a terminar la carrera. Es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos de decir? Ven, Señor Jesús. Entonces, la carrera se termina hasta que nos morimos. Por ejemplo, Pablo dice, debemos de ser perfectos. O sea, debemos anhelar a Cristo en nuestro corazón. Ya déjense de cosas del mundo. O sea, díganle al Señor sus pecados. Señor, a mí todavía me encanta el dinero, todavía esto, todo el otro. Pero yo lo quiero a usted, que sea de corazón. Aunque yo no lo entienda, Señor, a mí me da miedo lo que sea, pero aunque yo no lo entienda, yo le entrego mi corazón. Ya, Señor, yo quiero vivir para usted. Y deja que el Señor obre, siga orando. Entonces, en la medida, porque Jesús viene a tu corazón cuando menos lo esperas. La venida de Cristo a tu corazón es cuando menos lo esperas. Entonces ahí ya cuando viene a tu corazón y das fruto, entonces le entiendes. Ya eres perfecto. Pero hay que terminar la carrera para que sigas dando fruto. Que ya eres perfecto. Entonces voy a terminar con Romanos en relación a la perseverancia, en relación a la esperanza, que ese es mi trabajo. Romanos 5, del 1 al 5, justificados pues por la fe, ya estudiamos la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya una vez que tenemos la fe, ¿qué andamos haciendo? Cristo murió por nosotros, ¿ok? Ya no andamos queriéndonos ganar la salvación, ya tenemos la paz en Cristo, ya la tenemos, ¿ok? Porque ya somos justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, o sea, en el Espíritu que Dios nos dio, a esta gracia, o sea, el Espíritu en la cual estamos firmes, teniendo el Espíritu despierto, así simbólicamente con el fuego, así ardiendo, y no ahí que ya parecen carbones, que ya se extinguió el fuego, nomás están los carboncitos ahí encendidos. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, en la venida de Cristo a nuestros corazones. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Ya una vez que tienes la esperanza en Cristo, fíjate lo que dice, medítalo siempre. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El mismo Espíritu nos trae esa paz. Ese mismo Espíritu de Cristo, porque acuérdense, hermano, Dios es uno. Se los voy a poner así, ¿ok?
Fíjense cómo es. Imagínense que este es el espíritu, nadie lo puede ver. Okay, esta es la fuente. Este es Dios. Esta es la fuente de vida. Es un espíritu. De ahí y sale la luz, la fuente de vida. Estos son dos ángeles. Okay. Son blancos, yo los pongo blancos aquí, como si pudiéramos ver al espíritu. El espíritu de Dios, estos que están presentes delante de Dios, están llenos de la gloria de Dios, están llenos de la vida de Dios. Ok. Entonces, estos que son los mensajeros del Señor, o sea, el Espíritu Santo, están en nosotros. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos por obra lo que ellos nos dicen en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, lo que sentimos y lo que pensamos, siempre lo que está ligado a las palabras de Dios, a las Escrituras. Cuando nosotros hacemos esto, viene Ramón y nos ofende. Lo bendecimos. Entonces ellos llevan ese mensaje. Oye, fíjate, Señor, que aquella persona, Panchito, tú eres Panchito, fíjate que está obrando muy bien, Panchito. Ah, qué bueno. Entonces Dios, que ve todo a través de sus ángeles, no es que Dios ande en algún lugar ahí viendo a ver qué ve. No, hermanos, no inventen. Son los ángeles los que ven todo, los que andan ahí. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? Dice, pues vengo de recorrer la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Adán? ¿Ya viste? A mi siervo Job. Justo, lo tienes bien protegido. Entonces, ahí está lo que yo les quiero decir. Entonces, estos ángeles, cada vez que oramos, los ángeles llevan nuestras oraciones a nuestro Padre Dios. Todos los días. Ahora, no es que los ángeles están dando vueltas y no, hermanos. O sea, hagan de cuenta que es así como tipo telepatía, o sea, llega. Son pensamientos, hermanos, llegan al Señor. El Señor no está lejos, hermano, no está lejos. No piensen que el cielo está por allá en otra. No. Aquí está el cielo, hermano. Aquí está. O sea, hay una separación, pero aquí está. O sea. Entonces ellos llevan las oraciones. Entonces, cuando tú haces eso que dice Cristo, al que me ama, mi palabra guardará. Entonces vendremos mi Padre y yo. Aquí ya estás hablando del amor del Padre. Una cosa es hablar en lenguas, otra cosa es tener conocimiento de Dios, pero otra cosa es el amor de Dios. La ciencia acabará, las lenguas acabarán, todo eso acabará, pero el amor va a permanecer. ¿Por qué va a acabar? Porque eventualmente nosotros vamos a entender todo, hermano, vamos a entender. Pero el amor va a perdurar. Entonces ese amor del Padre viene a través del Espíritu de Dios en nuestra mente, o lo puedo hacer así, no que diga así, pero vamos a decir, en nuestra mente y en nuestro corazón. El amor de Dios en nosotros. Entonces se manifiesta en nosotros. Y es algo más fuerte que lo carnal, lo físico. Que el amor fraternal va más allá. Va más allá. Entonces, hay muchas personas que describen el amor de nuestro Padre Dios de una forma. Unos de una forma, otros de otra, pero de alguna forma no lo pueden interpretar. Porque es algo difícil. Entonces, fíjense. Si nosotros ya tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado,
entonces ya estamos en la tierra prometida. Entonces tenemos que seguir compartiendo el amor de Dios, permanecer en el amor de Dios. Ahí sí cabe de que nadie nos arrebatará de su mano. Cuando tú ya eventualmente decidiste servirle a Jesús con todo tu corazón. Y hay personas que le sirven a Cristo con todo su corazón. Entonces viven para Cristo. Entonces, ahora, hay unos que viven para Cristo en la carne y hay otros que hacen morir las obras de la carne y le ofrecen lo espiritual. Ahí está la diferencia. Entonces, pero nosotros siempre debemos de ser la luz del mundo. Entonces ahí están las tres obras más importantes que tenemos que hacer. ¿Okay? Y voy a terminar con ese versículo una vez más. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hagan obras de fe, del trabajo de vuestro amor. Amén, aunque duela. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, esperando en la venida de Cristo. Entonces ya si Cristo está en ustedes, el Espíritu, eventualmente, cuando estemos con Él, literalmente, cuando le veamos cara a cara, entonces vamos a entender muchas cosas, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.